Muy bien. La propuesta, generación de conciencia ambiental y apropiación de acciones que reduzcan la producción de residuos sólidos caseros apoyados en videos tutoriales, fue elaborada por los docentes e investigadores Lady Álvarez, José Amaya, Juan Cárdenas, Lizeth Cárdenas y quien les habla, Elsa Guerrero. Esta propuesta, la generación de conciencia ambiental y fomento de acciones que reduzcan la producción de residuos sólidos caseros apoyados en videos tutoriales, es una estrategia pedagógica de la asignatura de Tecnología Séptimo con la temática sobre la contaminación del suelo y el manejo integrado de residuos sólidos, implementando diferentes actividades y recursos de aprendizaje como talleres de lectura, prácticas de aula, videotutoriales, dentro de la modalidad de clases remotas por grupos de WhatsApp. ¿Para qué? Pues el propósito es generar conciencia ambiental y fomentar acciones sostenibles que disminuyan la generación de residuos sólidos caseros. El objetivo de esta propuesta, o los objetivos son tres. El primero es que el estudiante logre identificar recursos renovables como el suelo, los peligros a los que está expuesto debido al desarrollo de los grupos humanos. En segundo lugar, es ejecutar algunas estrategias como compost y reciclaje como forma de reducir la contaminación por generación de residuos sólidos. Y en tercer lugar, es aproximar las orientaciones y explicaciones del maestro a aquellos estudiantes con bajo acceso a Internet empleando videos tutoriales. Bueno, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es una aula de clase, específicamente del grado séptimo, asignatura tecnología. En el aula de clase hay muchas interacciones, el maestro con sus estudiantes, donde el papel del maestro es el orientador, el guía, el que motiva, pero es el estudiante el que debe desarrollar sus actividades que lo conducirán a un proceso de aprendizaje significativo. Dentro de los estudiantes hay interacciones entre ellos, hay solidaridad, apoyo, compañerismo, hay cierto nivel de competencia. Y hay unos factores del entorno, tanto físicos del aula como el entorno TIC. Si a esto le agregamos la situación en que se desarrolla la propuesta, que es en plena pandemia, entonces debemos considerar otros factores en el contexto para el desarrollo de la temática y es, bueno, la pandemia del COVID-19, el aislamiento en casa, las actividades de clase desde casa con desarrollo de actividades con guías, una baja conectividad en la mayoría de los estudiantes para acceder a Internet, por tanto, una baja participación en las sesiones virtuales o la dificultad para implementar plataformas de aprendizaje, dado que ellos no pueden conectar a Internet. Sin embargo, sí se empezó a notar un incremento en el uso de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, y es a partir de ahí donde se empieza a dar como un eje de comunicación desde donde se van a ejecutar todas las estrategias de aula para acompañar al estudiante que está realizando sus actividades en casa. Entonces, con este contexto es que surge para nosotros el problema generador que da origen a esta propuesta. Entonces, el problema es cómo desarrollar esta temática de tecnología, es decir, cómo generar conciencia ambiental con acciones que ayuden a disminuir el impacto ambiental de ciertas actividades humanas, como la producción de residuos sólidos, pero dentro de la modalidad de clases remotas por grupos de WhatsApp. Entonces, ese es el reto, cómo desarrollamos los contenidos, cómo generamos esa conciencia ambiental, pero cuando el estudiante está haciendo sus actividades en casa y donde el acompañamiento es el grupo de WhatsApp.
Entonces, para resolver este problema generador surge la propuesta de diferentes estrategias pedagógicas, pero implementando diferentes recursos. Entonces, las actividades de esta propuesta incluyen talleres de lectura, videos tutoriales, práctica de compost casero, práctica de reciclaje, examen de selección múltiple, autoevaluación, aplicación de encuesta, esto para analizar el impacto de las actividades, la recopilación de evidencias por parte de los estudiantes y un análisis de los resultados. Bueno, la primera actividad de la propuesta fue los talleres de lectura. Se aplicaron 2 talleres o se diseñaron 2 talleres. El primero enfocado en la temática de qué es el suelo como recurso natural y qué factores contaminan el suelo o lo deterioran. El segundo taller es centrado en el manejo integrado de residuos sólidos, ya que la producción de basuras es uno de los factores que está deteriorando el suelo. Pues uno de los factores que generan impacto visual, desde el punto de vista de contaminación visual, y es una problemática que afecta en este momento a las sociedades humanas. Entonces, como se puede ver en los anexos de la imagen, se observan las diferentes actividades que los estudiantes fueron realizando a través de estos talleres de lectura. Bien, en segundo lugar, el fortalecimiento del uso de las TIC que se aplicó en esta propuesta, pues fueron los videos tutoriales, videos unos compartidos desde YouTube y otros elaborados específicamente para desarrollar, orientar y acompañar al estudiante en casa para el desarrollo de sus actividades. Uno de estos videos es el que vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora tenemos otro video tutorial, se llama Boquerón Recicla. Es un video de contexto, digo de contexto porque son estudiantes de Aguachica, Cesar, y el video muestra un desarrollo de las actividades de reciclaje y compostaje en el corregimiento Boquerón, también del departamento del Cesar, en la Jagua de Ibirico. Modelo aplicado. Sí se puede. Esto. Muy bien, y aquí tenemos otro video tutorial que fue el que se elaboró para hacer el acompañamiento de las prácticas caseras de compost y reciclaje. Muy bien, veamos la siguiente actividad de la propuesta. La siguiente actividad fueron actividades prácticas. Una era elaborar compost casero, como se nota en las evidencias. Cada estudiante debe elaborar compost en su casa utilizando los residuos de cocina y enviar como evidencia un video o fotografías de su actividad. Igualmente,
En la actividad de reciclaje, la idea era recuperar recipientes que se generan en casa para transformarlos en materas para su hogar. Aquí también se evidencia entonces los trabajos de los estudiantes. Por último, se aplicó una encuesta para determinar el impacto de las estrategias que se estaban usando en esta propuesta y se aplicó a 27 estudiantes de 110. Los estudiantes que respondieron a la encuesta pues fueron inicialmente los que tenían más facilidad de conectividad y pues en cierta forma muestra es cómo se sintieron ellos en el desarrollo de las actividades, mas no nos da una tendencia completa de el desempeño de los estudiantes. Además, también hay que tener en cuenta que esta encuesta se aplicó en la segunda semana del desarrollo de actividades y muy pocos estudiantes pues apenas estaban iniciando con las actividades de desarrollo. Entonces, todos estos factores pues tienden a influir en los resultados. Bueno, veamos así en forma general que vemos cuando se les preguntó si habían visto los videos tutoriales, ellos manifestaron que sí, y el 73% lo hizo a través del grupo de WhatsApp Biología y Tecnología Séptimo, porque en ese grupo se les compartió los videos. Otros, por ejemplo, fueron directamente al enlace que aparecía en la guía de lectura y vieron el video para poder desarrollar las actividades. Cuando se les preguntó si tenía utilidad para ellos los videos tutoriales, ahí ellos manifiestan el 96% que sí, poco o mucho, pero sí fue útil para ellos. Mientras que un porcentaje mínimo, el 4% al azul, contestó que no, pero vuelvo y digo, es porque en realidad todavía el encuestado manifestaba que todavía no había iniciado el desarrollo de las actividades. Bueno, tenemos aquí, se les preguntó qué función cumplió para ellos los videos tutoriales, desde entretenimiento, desde que no significó nada, o que sí le pareció que fue informativo, instructivo, explicativo. Y los porcentajes más altos, como se ve en la gráfica de barras, es que efectivamente para ellos los videos cumplieron esas características. En cuanto a la conectividad a Internet, vemos aquí que el 50% de los encuestados está en estos momentos conectado, tiene conexión Wi-Fi y el 42% se conecta porque hacen recarga al celular, recargan para grupos de WhatsApp, grupos de redes sociales y de esa forma es que ellos tienen acceso a la información. Tenemos aquí la pregunta sobre los videos, que si habían visto los videos, responden que sí, los 4 videos que se les compartió. El más visto fue el video 2, el taller 2 sobre manejo integrado de residuos sólidos. Luego se les preguntó sobre las diferentes actividades que venían tanto en los talleres de lectura como las prácticas caseras, como los videos tutoriales, que cuáles les gustaría que se siguieran implementando en las siguientes clases y en general pues todas tenían gran aceptación. Esta barra, la mínima, es el examen de selección múltiple, fue el menos votado, pero las demás actividades sí tuvieron siempre una gran aceptación en las respuestas. La percepción de qué aprendieron los estudiantes. Entonces, en la encuesta, al final, aparecía una pregunta que mencionaba que en una frase dijeran qué habían aprendido. Dentro de las diferentes respuestas que ellos dan, se puede detectar entonces que sí hay una percepción de la sensibilización ambiental, que era el propósito de la propuesta, que asimilaran conceptos como reciclaje, compost, que comprendieran que los residuos orgánicos se descomponen
y vuelven al suelo transformándose en abono. A ver, aquí hay una respuesta que dice, colocó el éxito no es algo imposible, que hay que cuidar lo que nos rodea y que hay que reciclar. Dice, aprendí el manejo integrado de residuos sólidos del suelo y el perfil del suelo. Otro escribió solamente reutilizar, compost. Bueno, así en general vemos las respuestas de los estudiantes al finalizar todas las actividades. También en la autoevaluación que ellos llenaron, también ellos responden a las 3 preguntas que se le hacen de los contenidos y cuál consideran que es su valoración, cómo les pareció la guía. Tenemos también otra evidencia del aprendizaje, fue el examen de selección múltiple sobre qué acciones tomar en cuanto al manejo de residuos sólidos. Entonces, con estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera, que tanto las evidencias y los testimonios nos dicen que sí se alcanzó una sensibilización ambiental, sí hubo una asimilación de conceptos y que esta tuvo un alcance aproximado del 80%. ¿Por qué no del 100%? Porque se percibió que la asimilación de conceptos no es tan profunda. Hay que considerar también que son estudiantes de séptimo y que el proceso de sensibilización ambiental es muy complejo, o sea, no es algo que se aprende de un día para otro, sino que viene acompañado de diferentes temáticas y acciones. Entonces, para hacer una sola actividad centrada en la sensibilización ambiental, sí se percibe respuesta de los estudiantes en cuanto a esta sensibilización, en cuanto a asimilación de conceptos como compost, como reciclaje. Por otro lado, tenemos que en las actividades prácticas, como fue el compost casero y el reciclaje, se percibió que ellos se empoderaron identificaron claramente qué acciones pueden contribuir a reducir la producción de residuos sólidos y que en cierta forma se convirtieron en multiplicadores en esta sensibilización ambiental porque involucraron a otros miembros de su familia, ya fuese padres o hermanos, pero sí se detectó ese impacto de esa práctica casera. En tercer lugar, esta propuesta estaba apoyada en una estrategia TIC que fueron los videos tutoriales. Entonces, dice que el uso de videos tutoriales como herramienta para acompañar y orientar el desarrollo de actividades en casa fue acertado, porque hay que considerar que la mayoría tenía dificultades para acceder a Internet y el acompañamiento fueron los videos tutoriales y las evidencias muestran que efectivamente pudieron realizar las actividades, comprender las temáticas y que los videos fue la forma en que el maestro pudo estar cerca del estudiante apoyando y acompañando. Tenemos entonces unas recomendaciones de estas 3 conclusiones y como recomendaciones son las siguientes. La primera, ya que la estrategia pedagógica fue efectiva, ya que vemos resultados positivos, pues lo que se recomienda es continuar esta estrategia o las actividades de la estrategia. ¿Cuáles? Talleres de lectura, sopa de letras, crucigramas, audio de opinión, los videos tutoriales, los proyectos caseros, porque tanto la encuesta como las evidencias que enviaron los estudiantes mostraron que sí fue efectiva la propuesta, entonces, por tanto, la recomendación es seguirla implementando. En segundo lugar, se considera que la estrategia puede aplicarse tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual o en alternancia, pero es importante aquí, como recomendación, continuar con los grupos de WhatsApp,
porque, es decir, el grupo de WhatsApp permite el contacto del docente con el padre de familia, con el estudiante, y como se van a seguir diseñando actividades en casa, es importante que el docente informe a los padres de familia de cuáles son las actividades que se están realizando, ya sea en modalidad presencial o virtual, pero que ellos también sean partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Entonces ahí la herramienta, en este caso el grupo de WhatsApp, pero igual en el futuro lo importante es mantener un canal de comunicación tanto con los padres de familia como los estudiantes. Fortalece mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es la recomendación. Bien, esto es toda la propuesta pedagógica de nuestro equipo de trabajo. Espero sea muy significativo para todos ustedes y eso es todo. Muchas gracias.